Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una entrevista de archivo, Tobias Forge comentó sobre un tema que le apasiona, los álbumes. En ese momento, él mencionó, por ejemplo, qué disco pone en su auto o cuál recomendaría a un amigo. Veamos. Mi primer disco fue Love Gun de Kiss. Casi al mismo tiempo también obtuve Shout at the Devil de Motley Crue, Stay Hungry de Twisted Sister. De niño compré muchos álbumes, muchos de los 60 y discos de Kiss, los Rolling Stones, los Beatles, Jimi Hendrix, The Doors y cosas como esas. Yo compro muchos discos viejos, también un montón de discos que ya tengo. En la gira estuve muy ocupado y compré muy pocos porque no tenía tiempo. Podría ser cualquier cosa, desde un nuevo álbum hasta otra copia de Led Zeppelin. Uno de los últimos discos que compré fue una edición original del debut de una banda llamada Affinity. Sobre el disco que le cambió la vida dijo, hay muchos de ellos. He estado escuchando discos de rock desde que tengo memoria. Muchos de ellos tuvieron un gran efecto en mí. Seven Churches de Possessed tuvo un gran impacto en lo que siento por el death metal, porque el temperamento de ese álbum es muy juvenil, y como adolescente me podía relacionar con eso. Sobre su portada favorita dijo, tengo muchas, no creo que tenga una en particular, pero hay algunos diseños que dan en el clavo. Me gustan las grandes ilustraciones como las de Iron Maiden o Pink Floyd. Creo que algunas de las mejores son muy simples. Fácilmente podrías hacer un póster o una camiseta de black metal de Venom, por ejemplo. También me gusta mucho Morbid Tales de Celtic Frost, que la gente puede pintar fácilmente en sus chaquetas. Definitivamente hay algunos discos que desearía que a mi esposa le gustaran tanto como a mí. Escucho mucha música que otras personas pueden no encontrar muy interesante, por ejemplo, 20 minutos de instrumental. Es casi una broma en nuestra casa. Siempre llega cuando alguien grita o suena el solo de batería. In the Court of the Crimson King tiene estas baladas hermosas y melancólicas, pero también hay algunas secciones que bordean el ruido. Chic Yerbouti de Frank Zappa es lo mismo. Hay muchas canciones reales en él, pero hay un lado del disco que es puro ruido. Cuando mi esposa llega a casa siempre es en ese momento y me dice, ¿por qué escuchas solo ruido? En mi auto tengo un montón de CDs y usualmente voy con samplers o compilaciones de lo mejor. Los consigo principalmente en la estación de servicio cuando paro para llenar el auto. Tengo las mejores compilaciones de Ozzy Osbourne, Fleetwood Mac, Judas Priest, Johnny Cash, Dio y algunas cosas suecas que quizá no conozcan. Me gusta escuchar música para sentirme bien con la que puedo soñar y perderme cuando conduzco.